Buenas tardes, soy Gamara Soja y les voy a presentar el seminario de Introducción de Literatura. La introducción, el título se llama Parseo de preguntas para QA, que significa pregunta-respuesta en español, o su título original que dice Question Parsing for QA in Spanish. El autor es Iria Gallo y fue publicado en el año 2011 en este taller de investigación. En resumen, se busca hacer un contraste entre el parseo general y el parseo de preguntas. Se compara la herramienta SPQA, que es la herramienta que van a utilizar para elaborar el parseo de preguntas, con otros parsers generales en español. Se evalúan las preguntas y se decide qué se hará en algún futuro. Para el parseo de preguntas, sugieren que se podría utilizar un parser general. Sin embargo, se han hecho investigaciones y en el idioma inglés trae algunas consecuencias. Entre ellas se da la consecuencia de que la precisión disminuye significativamente con datos fuera del dominio. Y también se hizo un estudio, y no solo con datos fuera del dominio, sino que también se baja la precisión cuando se analizan las preguntas. En español no hay datos que comparen la precisión de parsers generales con parsers de preguntas. Entonces lo que se hace es comparar los estudios que miden el rendimiento de los parsers de preguntas aparte de los parsers generales. En esta tabla, la tabla 1, se puede observar los tres parsers de español. Como su nombre lo indica, están Hispal, Tetsala y DeepPath. Ambos son disponibles gratuitamente en la web. Se hacen cuatro tipos de parseo para las preguntas. Primero está el proceso de reconocimiento y segundo está el proceso de etiquetamiento. En reconocimiento está toda la oración o solo la parte interrogante, que es lo que importaría básicamente para las preguntas. Se hace análogo con el etiquetamiento. Y aquí se muestran la precisión de cada uno de ellos en base a un corpus. También están los otros estudios. En la tabla 2 se muestran los resultados en general, también está la P para las preguntas y PINT para la constituyente. Aquí hay un error, debería ser P, pero bueno. Desafortunadamente no se muestran para Hispan. No se muestra para Hispan la precisión, entonces solamente se hizo un estudio en base al etiquetamiento. Como se podrá observar, si bien Hispal tiene mejor precisión en el etiquetamiento, en la parte de las preguntas baja significativamente y en el etiquetamiento más. Entonces para ello se decide que Tetsala tiene mejor aproximación para las preguntas debido a que su precisión, sin embargo, es baja comparada con Hispal. No baja tan considerablemente como es el caso de Hispal cuando se analizan las preguntas. SPQA es la herramienta que se quiere utilizar para hacer el procesamiento de preguntas, y es un parser que está diseñado exclusivamente para preguntas en español y está siendo bajo desarrollo. Su objetivo es obtener información lingüística como sea posible en las preguntas. Básicamente se busca el interés en la sintáctica y en la semántica, aunque actualmente no tiene mucha información semántica, sino que es un poco más que todo sintáctica. Bueno, aquí está una de las cosas que podrá usar esta herramienta. Supongamos que tenemos la pregunta: ¿qué dibujó Leonardo da Vinci en 1492? En base a este caso, reconoce y etiqueta todos los constituyentes sintácticos y muestra las relaciones de dependencia entre ellas. Identifica el objetivo sintáctico y semántico de la pregunta. Reconoce y especifica estructuras como fechas, cantidades y pronombres propios.
En este caso, Leonardo da Vinci se observa como un pronombre propio, que es que está siendo como el sujeto, y bueno, el verbo dibujar. Y la pregunta se busca es una entidad. Y 1492 viene siendo la fecha. Identifica 6 diferentes objetivos semánticos, como son las personas, entidad, cantidad, tiempo, lugar y modo. Persona se refiere cuando la respuesta es un ser humano. Entidad cuando no es un ser humano, sino que puede ser, por ejemplo, una ciudad o algo en particular. Cantidad se refiere, como lo dice, a un número. Tiempo, como también lo dice, puede ser una fecha. Lugar, donde ocurrió. Y modo, busca básicamente como una explicación. Se busca cubrir todos los tipos de estructuras interrogativas directas. Este es el caso de preguntas que no sean solamente sí o no, sino preguntas que efectivamente se tengan que analizar el tipo de respuestas a responder. La evaluación. Se decidió comparar la evaluación usando los mismos datos y métodos de evaluación presentados anteriormente. Los datos fueron los que se usaron en el parser, y los métodos de evaluación se usó el parseback para evaluar. A su vez se comparan los resultados con los 3 parsers mencionados anteriormente. Como métrica se aplica el parseback, que es la misma métrica que se aplicó para evaluar los otros 3 casos, a 2 variables en análisis de preguntas: reconocimiento y etiquetamiento de constituyentes. Constituyentes vendría siendo la parte de cómo se dividen las oraciones, los componentes de las oraciones. Para cada variable, en tanto reconocimiento como etiquetamiento, se mide la precisión, la exhaustividad y el puntaje de F1. Bueno, el corpus a evaluar. El corpus está hecho de 100 preguntas extraídas de CLEF. CLEF vendría siendo una asociación de, antes se conocía como Cross Language Forum. Forum para, básicamente viene siendo un foro donde están varios documentos, no solo en varios lenguajes, sino que están en distintos lenguajes. Estas preguntas nada más están disponibles en español. Todas las preguntas que fueron extraídas son de tipo informativa, lo que corresponde a las preguntas WH en inglés. Las preguntas seleccionadas fueron acorde a su estructura sintáctica. En base a eso se buscaba obtener una gran variedad de estructuras sintácticas, como diferentes constituyentes interrogativos, por ejemplo. El estándar de oro está hecho con 100 preguntas en el corpus anterior a utilizar, los cuales fueron evaluados por una sola persona. Su análisis consiste en identificar la estructura sintáctica principal, verbos y argumentos, etiquetadas con su función sintáctica. Aquí tenemos un ejemplo que dice ¿qué robaba el oso Yogi? Y una oración simple que tiene 3 constituyentes. El verbo vendría siendo robaba, el objeto directo es que está preguntando qué fue robado, que es lo que se busca en la pregunta, y el sujeto vendría siendo el oso Yogi. El análisis sintáctico es simplificado. Solo se consideran 6 etiquetas sintácticas: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, predicativo, complemento circunstancial y modificador. Las frases verbales son tratadas como un solo constituyente. Por ejemplo, ha sido premiado está formado por 3 verbos, pero es tratado como un solo constituyente de verbo. Resultados. Inicialmente se muestran los resultados correspondientes a los constituyentes de pregunta en general. Posteriormente, los resultados a los constituyentes interrogativos, tanto reconocimiento como etiquetamiento. Bueno, aquí están los resultados. Se puede observar los 3 parsers que han sido mencionados anteriormente y el nuevo parser SPQA, que es exclusivamente para preguntas. Bueno, aquí están las 4 tablas. La primera tabla reconoce el constituyente, que son todos los constituyentes de la oración.
se puede observar que SPQA tiene mejores resultados que los otros tres. También se considera el etiquetamiento de constituyente. Se puede observar también que SPQA muestra mucho mejores resultados que los anteriores. La tabla 5 es el reconocimiento. Bueno, aquí se puede observar que SPQA tuvo 99, pero TETSALA tuvo un 100%. Esto se debe a que en las preguntas había una pregunta que no pudo ser, cuya gramática no estaba en SPQA, por lo tanto no pudo reconocerla. Debido a eso falla y obtuvo un 99%. Y bueno, la tabla 6 es el etiquetamiento de constituyentes de interrogativos. También se puede observar que SPQA obtiene muchos mejores resultados que los otros tres parsers generales mencionados anteriormente. Bueno, en conclusión, este proceso de etiquetamiento de procesamiento de preguntas es crucial para los sistemas de QA, y para que una pregunta sea procesada es necesario que se haga un análisis sintáctico. Se presentó la herramienta SPQA, el cual reconoce y etiqueta todos los constituyentes de las preguntas, y comparando con los otros parsers que están disponibles gratuitamente como ISPAL, TETSALA y TEPARDEN, SPQA muestra muchos mejores resultados para reconocimiento y etiquetamiento, tanto constituyentes como constituyentes interrogativos. El trabajo futuro consiste en los aspectos semánticos y sintácticos de SPQA. Principalmente se debe ampliar la gramática de manera a descubrir todas las estructuras de las preguntas en español, debido a que, como les dije anteriormente, hubo un caso que no pudo reconocer la gramática, por lo cual falló en el reconocimiento.